Hola chicos, bueno, vamos a comenzar con nuestra segunda clase de nuestro programa de Química 1. Acuérdense que es un programa apegado a la DGB, ¿sale? Entonces, hoy vamos a hablar de la historia de la química. Esta historia o estos acontecimientos que nos ayudan a ver cómo se fue desarrollando todos los conocimientos, todas las prácticas a partir desde lo más antiguo para que hoy tengamos lo que nosotros conocimos la clase pasada como una ciencia. Evidentemente la química no nació siendo una ciencia. El hombre no nació haciendo química. Sin embargo, sí hizo muchísimos acontecimientos o sí fue haciendo diferentes prácticas que hoy nosotros podemos decir que fueron las que ayudaron al desarrollo de la química, ¿ok? Entonces, la historia de la química se desarrolla en 4 etapas. Estas 4 etapas están marcadas por distintas épocas y distintos dominios del hombre mismo para ir desarrollando la ciencia. La primera etapa que nosotros conocemos es la antigüedad. ¿Okay? La antigüedad va a estar marcada como esa época en la que el hombre, desde que fue primitivo, es decir, lo que nosotros nos podemos imaginar como el hombre cavernícola, este hombre nómada, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar de eso. Fue desde ese momento, desde la aparición del hombre en la tierra, hasta los griegos. Esa es la etapa marcada por la antigüedad, ¿ok? Si puedes pensar, pues tal vez es la etapa en la que el hombre estudiaba poco, muy poco, y realmente se preocupaba por sobrevivir, ¿ok? Bueno, ya los griegos después ya fue un poco distinto, pero es esta etapa, ¿sale? Después, la segunda etapa que nosotros consideramos, se considera que la química pasó por la etapa llamada alquimia. En esta etapa me parece fabulosa, me parece súper interesante. No quiere decir que las otras 3 no lo sean. Sin embargo, en esta etapa, para aquellos que les gusta Harry Potter, etcétera, etcétera, la alquimia es una etapa marcada por eso, en donde la química o donde la práctica de ciertos saberes era considerada como un arte oscuro o un arte que se relacionaba con la magia. Y realmente no hacían magia, sino más bien todos aquellos que practicaban este arte, que eran los alquimistas, pues realmente estaban haciendo como experimentos científicos, pero en ese momento se consideraba como magia, ¿ok? La tercera etapa que de la que nosotros vamos a hablar es la época de la transición. Es una época corta, muy corta, realmente. Está marcada por un siglo. Más o menos aquí vamos a estar en el siglo XVI y siglo XVII o mitades del siglo XVII después de Cristo. En esta etapa, que es súper corta, su nombre lo dice, la transición habla sobre el cambio que se va a dar de lo que era considerado magia a lo que nosotros conocemos como ciencia. Ese es el objetivo de la transición, de ese cambio, de cambiar la mentalidad, de cambiar los objetivos, los propósitos y sobre todo cambiar los métodos, ¿ok? Y por último, la cuarta etapa, que es en la que vivimos, pues estamos en la época moderna. Esta época está llena de conocimientos
Es porque estos conocimientos que fueran de los que hablábamos la clase anterior, en donde ya son verificables, comprobables, reproducibles, etcétera, etcétera, esta época está llena de esto. Es lo que conocemos hoy en día, el desarrollo de muchas ramas y áreas de la química está aquí, ¿ok? Esta época está marcada más o menos del siglo XVIII después de Cristo a la actualidad. ¿Ok? Entonces, de esta época moderna tampoco hay como muchos, no llevamos tantos años, pero como realmente los métodos se han ido modificando, se han ido estructurando, ha habido muchísimo conocimiento. Más o menos hablamos de que del año 1700 y tantitos a el 2021 que llevamos hasta el momento, ¿no? Entonces, si te fijas en años, no es una edad o una época muy grande, pero aquí es a donde ya vamos a hablar de ciencia, ¿ok? Entonces, esos son las cuatro etapas de manera general de la química. Hoy vamos a platicarte acerca de la antigüedad. ¿Cuáles fueron aquellos acontecimientos, aquellos descubrimientos, aquellas prácticas que el hombre primitivo fue realizando o fue descubriendo para que nosotros hoy podamos tener a la química como ciencia? Y dentro de los primeros y de los más importantes descubrimientos, pues es el descubrimiento del fuego. ¿Por qué es súper importante el descubrimiento del fuego? Antes de haberlo descubierto, el hombre sobrevivía solamente con lo que tenía. Por ejemplo, para hacer armas o para tener artículos que le permitieran cazar animales, pues el hombre utilizaba lo que encontraba. Fémures de algún animal que ya estaba en putrefacción, tomaba los huesos, eran bastante duros y entonces con eso podía pegar. O podía encontrar, si encontraba una rama o la arrancaba del árbol, pues también era suficientemente dura como para poder pegar. Las piedras eran uno de los objetos que el hombre más utilizaba para poderse defender. Sin embargo, ¿qué hacía con ellos? El fémur o las piedras las podía tallar, les podía sacar un poquito de filo, pero bueno, tenían muchas dificultades. La piedra se rompía, el hueso ¿cómo se dice? El hueso se astillaba. Entonces, las modificaciones que él podía con lo que tenía hacer a lo que iba encontrando en la naturaleza estaban bastante limitadas. ¿Qué pasaba con sus alimentos? El hombre realmente comía lo que iba encontrando. Si encontraba un animal y podía cazarlo y matarlo, pues se lo comían. Pero imagínate que una tribu que no estaba, no eran tribus muy grandes, eran pequeñas. Imagínate que cazaran un mamut. ¿Cuánto tiempo les duraba la carne sin echarse a perder para que se la pudieran comer? Realmente les duraba muy poco tiempo. Y entonces, aun cuando el animal que cazaran era muy grande, la carne se les echaba a perder. Y ellos no sabían qué era echarse a perder, pero se daban cuenta que la carne tomaba otra coloración, olía feo, se la comían, se enfermaban y tal vez hasta se morían. Entonces, todo lo que el hombre encontraba en la naturaleza no lo podía transformar más que muy limitadamente. Y entonces, cuando descubre el fuego, lo que el hombre descubre o lo que el hombre encuentra es la capacidad de hacer transformaciones. Eso es, ahí radica la importancia del descubrimiento del fuego. ¿Cuáles transformaciones fueron las que hizo? Pues lo primero, empezó a darse cuenta que podía cocinar a sus alimentos. Y entonces se daba cuenta
que la carne, por ejemplo, tomaba otro color, otra textura, el sabor era distinto, no les hacía tanto daño, etcétera, ¿no? Entonces vio muchos beneficios del cocinar sus alimentos. Que también pudo empezar a cocer barro, por ejemplo. Y entonces, al cocer barro, se dio cuenta que podía hacer ladrillos, que podía hacer recipientes que le permitieran tal vez comer o que le permitieran contener ciertas sustancias. Entonces empezó a darse cuenta que el fuego le podía ayudar a hacer estas transformaciones, ¿ok? Pero, bueno, evidentemente, cuando conoce el fuego, no tiene dominio sobre él. Se cree tal vez que el hombre descubre el fuego cuando un rayo cayó sobre un árbol o sobre un pastizal y lo incendió. Y entonces fue cuando el hombre descubrió el fuego. Sin embargo, el que lo haya visto no quiere decir que en ese momento tuvo dominio. Seguramente se acercó, tal vez se quemó, no lo sabemos. Sin embargo, tal vez dejó que se apagara y hasta el otro día se dio cuenta de todas las transformaciones que generó este fuego. Y entonces seguramente la siguiente vez que vio el fuego ya esperaba estas transformaciones. El dominio del fuego se cree que se tuvo más o menos, es decir, que lo viera y lo mantuviera prendido o que fuera capaz de generarlo al tallar dos piedras, que es otra de las teorías que se tiene del descubrimiento del fuego. Este descubrimiento se dio más o menos para el año 8000 antes de Cristo. ¿Ok? Otro acontecimiento que también es importante en el desarrollo de la química vino más o menos para el año 6000 antes de Cristo y fue cuando el hombre se vuelve sedentario. ¿Ok? ¿Qué conocemos o a qué nos referimos con que el hombre es sedentario? Es decir, se quedó a vivir en un solo lugar. Antes de ser sedentario, conocíamos el hombre nómada, que se quedaba en un lugar por un tiempo, un corto lapso de tiempo, y después caminaba, se movía del lugar. ¿Por qué se movía del lugar? Pues porque seguramente toda la comida que había en ese lugar se la acababan porque no eran capaces de producir más alimentos, se acababan lo que había y entonces por la necesidad de sobrevivir el hombre se movía del lugar a otro lugar donde hubiera alimento. Se acababa ese alimento y se movía. Por eso el hombre era nómada. Sin embargo, para el año 6000 a.C., el hombre se vuelve sedentario porque aprende o va encontrando dos cosas importantes. La primera es que domestica a sus animales. Se da cuenta que hay animales que los puede tener en casa, les puede dar de comer, los puede reproducir y en el momento en el que se los necesitara comer, ahí tenía su alimento seguro. Ese es algo súper importante. Y la segunda es que también el hombre comienza a cultivar sus plantas. Estos dos hechos, chicos, tienen dos importancias sumamente relevantes en el desarrollo de la historia del hombre. El hecho de que el hombre haya desarrollado estas dos habilidades, una permite que el hombre tenga seguro su alimento y ya no esté tan preocupado para sobrevivir. Eso es algo importante, además de las habilidades, ¿ok? Y además, como el hombre ya no estaba preocupado por sobrevivir, es decir, por salir a buscar
su alimento, porque ya lo tenía en casa, entonces el hombre comienza a desarrollar ciertas habilidades de pensamiento o estudio. No existían los libros, evidentemente. Sin embargo, como el hombre ya no estaba ocupado en asegurar su alimento, entonces el hombre empieza a pensar, empieza a reflexionar, empieza incluso a explorar con el fin de conocer. A eso me refiero al decirte que empieza a desarrollar cierto pensamiento en forma de estudio. Empieza a explorar lo que tiene alrededor y entonces empieza a conocer, empieza a generar descubrimientos o ciertos conocimientos. Por eso es súper importante estos dos hechos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa después? En esta etapa de la que yo te estoy hablando, del descubrimiento del fuego, en el que el hombre era sedentario o se hizo sedentario, etcétera, nosotros conocemos esta etapa como la era de piedra, porque aun cuando ya tenía cierto dominio sobre el fuego, ya domesticaba a sus animales, ya cultivaba plantas, la piedra seguía siendo una de sus principales objetos para seguir trabajando, ¿ok? Le seguía sacando filo a las piedras, seguía, aun cuando no le sacara filo, el hecho de poder lanzar una piedra era un artefacto que a él le servía. Sin embargo, para el año 4000 antes de Cristo, comienza lo que nosotros conocemos como la era de los metales. Seguramente, como ya te acabo de decir, el hombre ya exploraba lo que tenía alrededor, pues en una de esas exploraciones el hombre descubre algo que no había visto antes y lo descubre seguramente porque algo brillaba, ¿no? En la tierra, en las piedras donde él sacaba sus piedras para defenderse, seguramente descubrió algo que brillaba. Se tiene idea que los metales que el hombre descubre primero son el cobre y el oro, porque son los más brillosos, y se cree que seguramente los descubrió en forma de pepitas, es decir, en pequeñas piedritas brillosas. Él descubre los metales y entonces a partir de esta etapa deja de usar la piedra como su principal artículo u objeto de defensa y empieza a trabajar a los metales. Lo primero que se cree que hizo, estos metales los utilizó en forma de ornamento. Es decir, ornamento significa adornos. Como el hombre se dio cuenta que esto brillaba y estaba bien bonito, pues empezó a hacer adornos. Tal vez se lo puso aquí en la frente para que todos vieran que tenía algo que brillaba, o tal vez le amarró a su lanza de piedra una piedrita de estas o una pepita de oro para que se vieran que brillaba. Entonces, lo primero que empezó a construir fueron adornos. Sin embargo, se dio cuenta que estos metales, principalmente el cobre, fue lo primero, el metal que más empezó a utilizar. Se dio cuenta que estos metales eran maleables. ¿Qué quiere decir maleables? Que se pueden moldear, ¿ok? Que de pronto si le pegaba con algún artefacto que tuviera, esta pepita se empezaba a hacer planita. A diferencia de la piedra y el hueso con los que él trabajaba, que si les pegaba de más, todo se rompía, el metal que había conocido
no se rompía. Y entonces, por la maleabilidad de estos metales, pues los empieza a usar como para generar ahora objetos de defensa, ¿ok? Además, el cobre se dio cuenta que podía obtener objetos filosos, es decir, que de pronto lo cortaba o lo doblaba y se rompía, y entonces tenía cierto filo y eso le ayudaba a hacer cortes, por ejemplo. Entonces el cobre lo empezó a utilizar con mucha mayor frecuencia. Sin embargo, el cobre tenía un problema, era escaso, era difícil encontrarlo. Después, poquito después, el hombre se da cuenta que tal vez cobre puro no lo encuentra con tanta facilidad, pero había unas piedritas azules que de pronto si las calentabas obtenías pepitas de cobre, pero bueno, esta transformación no la conoce hasta mucho después. Y entonces, por estas razones que te acabo de mencionar, sobre todo la escasez, pues el hombre no utiliza o no le saca tanto provecho al oro. Y más o menos para el año 2000 a.C., el hombre se da cuenta, o bueno, antes de eso se da cuenta que si estos metales los calienta, se hacen agua y entonces los puede empezar a mezclar. Y entonces para el año 2000 a.C., intentando hacer algo con el cobre, hace una de las primeras aleaciones que se conocen y el hombre descubre el bronce. El bronce es el resultado de juntar cobre con estaño. Y entonces, un día, el hombre hace esta mezcla, seguramente buscando algunas respuestas al cómo trabajar con el cobre, y entonces resulta en este metal nuevo que es mucho, por mucho, más duro que el cobre. Y entonces este metal sí era un poco más fácil de encontrarlo y entonces empiezan a utilizar el bronce, o bueno, no encontrarlo, sino de hacerlo, digamos, empiezan a utilizar el bronce en todo lo que necesitan y comienza la era del bronce. ¿Ok? Entonces, de esta era, uno de los principales hechos históricos que conocemos es la Guerra de Troya. En esta guerra había lugares en el planeta donde se utilizaban o donde había como más avance de la sociedad, de las civilizaciones, y entonces había en esta guerra de Troya hubo uno de los bandos que pelearon que se conocían como guerreros de bronce. ¿Y por qué los llamaban así? Pues porque todas sus armas y las armaduras que ellos utilizaban para protegerse eran de bronce. Y entonces, si peleaban dos pueblos distintos y uno estaba equipado con cobre y otro con bronce, ganaban los del bronce. Entonces, aquellos que eran denominados guerreros de bronce ganaban las batallas por el material que utilizaban. Entonces, esa es una de los hechos históricos más importantes de la era del bronce. ¿Qué pasa después? No mucho después de haber descubierto el bronce, más o menos para el año de 1500 a.C., voy a hacerte la aclaración que en todas las fechas que te estoy dando
como estamos antes de Cristo, las fechas van al revés. Es decir, te voy a poner una línea del tiempo rápidamente. Acuérdate que el tiempo o la historia se parte en dos grandes momentos, ¿ok? Antes de Cristo y después de Cristo, ¿ok? Aquí podemos tener el año 0, que realmente está considerado con la llegada de Cristo, etcétera, etcétera, pero bueno, sin tomar una ideología religiosa o para la clase, yo solamente quiero que entiendas esto. Todas las fechas que están antes de Cristo van al revés. Es como si contáramos 10, 9, 8, 7, etcétera, etcétera, para poder llegar al año 0. Por eso las fechas que tú ves que te estoy dando empiezan en el 8000, 6000, 4000, 2000, vamos en el 1500, pero todas van de atrás hacia adelante, ¿ok? Porque es como si fuera una cuenta regresiva. Porque lo que queremos es llegar al año 0, ¿sale? Ya cuando hablemos de las fechas después de Cristo, ahora sí, vamos en un orden ascendente como las conocemos hoy en día. El año 0, el año 1, el año 2, el año 3, etcétera, etcétera, hasta el año 2021 en el que estamos ahora, ¿sale? Entonces, es importante que entiendas la línea del tiempo, cómo se acomodan los años, para que tú vayas comprendiendo por qué te voy dando las fechas de esta manera, ¿sale? Entonces, vamos en el año 1500 a.C., donde el hombre descubre un metal que es muy diferente a lo que conocen. Es un metal poco brilloso, un metal oscuro, diferente al cobre, que es color rosita, o diferente al oro, que es súper amarillo brillante. Entonces, descubre otro metal poco brilloso, oscuro y sobre todo súper escaso. Y este metal del que te hablo es el hierro, ¿ok? De pronto, en forma natural, el hierro no era tan duro como el bronce, por ejemplo. Era un poco más, se rompía un poco con más facilidad, y además tenía la característica de que cuando ellos lo querían calentar para hacer sus experimentos de a ver si lo junto con otro metal, ¿qué me va a dar? Este metal no fundía. ¿Y por qué no fundía? Porque realmente el hierro sí se funde, sí se funde. Sin embargo, necesitaba muchísima más temperatura para poderse fundir. Y entonces los materiales que ellos tenían disponibles para el trabajo con los metales no daban para más temperatura. Y entonces, como que este metal no lo pueden o no logran utilizarlo por todas estas características. Después, unos poquitos años después, alguien se da cuenta que en lugar de calentarlo en estos pequeños hornos que ya habían fabricado, lo podían calentar en carbón. Y el carbón les daba mayor temperatura. Y entonces en el carbón sí lograban la temperatura necesaria, y entonces el metal se fundía. Además, por accidente, el hierro se les juntó con el carbón con el que lo estaban calentando, carbón mineral. Y entonces el hierro que tenían más el carbón que por accidente se les juntó, eso les dio como resultado acero, lo que nosotros conocemos como acero. Y el acero
era súper duro y tenía otras, sí brillaba, pero lo más importante era su dureza. Y entonces aquí comienza la era del hierro. Trabajarlo era un poco difícil, pero los resultados en acero todo mundo los deseaba. Y entonces empezaron a utilizarlo poco a poco. Las civilizaciones, las que iban más avanzadas en cuanto a tecnología, llamémoslo así, empezaron a utilizarlo. Hubo quien lo desechó porque era muy difícil y muy escaso, y entonces las civilizaciones que sí lo usaron, les pasó como con el bronce, tuvieron ciertas ventajas sobre las demás civilizaciones, y tal cual así hubo guerras que se ganaron solamente por la diferencia de los materiales. Hubo una civilización que utilizó el acero y entonces logró conquistar mayores territorios. Entonces, aquí está la importancia del uso de los metales. Y la clase pasada te había platicado, Grecia, por ejemplo, fue uno de las civilizaciones que logró utilizar y logró dominar con anterioridad el trabajo del acero. Y entonces, por eso, el vocablo y la palabra quemeia viene del origen griego y habla acerca, bueno, hay dos teorías, y una es como el arte, lo que significaba era el arte de extraer jugos. Y es que los griegos eran súper buenos para obtener pigmentos minerales, es decir, hacer como licuaditos, moliditos, y de ahí obtener los pigmentos, los colorantes para pintar otras cosas, o también obtener ciertos jugos medicinales. Y entonces la quemeia surgió como este arte de obtener jugos, pero por ahí a alguien se le ocurrió cambiar la palabra jugos por metales. ¿Y por qué fue válido cambiar la palabra jugo por metales? Pues porque al final los metales, lo que se hacía con los metales era fundirlos, hacer un jugo, hacer de este metal un líquido y poder trabajar con él. Y entonces por eso la quemeia se termina siendo este vocablo griego que se refería al arte de los metales o al arte de la metalurgia. Aquí es a donde surge. En todas en las eras o en las épocas de las que te hablé, en donde lo más importante era el trabajo de los metales. Les daba poder, les daba cierto estatus, decir, mi civilización ha logrado esto y la tuya no, y entonces soy más poderoso, ¿sale? Entonces, el origen de la palabra quemeia te lo explicaba la clase pasada, y la importancia es que esta palabra es el antecedente más importante o más cercano a la palabra química. ¿Ok? Y viene de toda esta parte de la historia, ¿sale? Entonces, a medida que fue avanzando el tiempo, pues las civilizaciones fueron siendo más expertas o dominando, al menos con un poco de más facilidad, el trabajo con los metales. Y llegamos al año más o menos 600 a.C. con los griegos. Los griegos fueron considerados como los primeros pensadores. Aquí el hombre dejó de ser un hombre primitivo y se convirtió en un hombre pensador, un hombre estudioso. De ahí la importancia de los griegos. Y entonces los griegos se dedicaron a pensar,
a filosofar. A mí me encanta acordarme de los griegos y de las escuelas en donde realmente los griegos iban a recostarse para dedicar solamente su tiempo a pensar, a reflexionar el porqué de las cosas. A eso se dedicaban los griegos. Y entonces uno de los principales temas o dos de los principales temas en los cuales giraban sus pensamientos y sus reflexiones era al origen del universo, de dónde veníamos y también a la composición. A la composición y la estructura de los materiales. Es decir, de qué estaban hechos los materiales que ellos conocían. Y entonces, esta parte de filosofar o de pensar en la composición, sabemos que hoy en día es un objeto de estudio o es el principal objeto de estudio de la química, saber la composición de la materia. Entonces, desde ese momento los griegos empezaron a preguntar de qué estaba hecho y cómo estaba conformado. Y en esta idea tuvimos varios filósofos que se dedicaron a pensar sobre esto. Ojo, los filósofos, la mayoría, si no es que todos, no hacían experimentos, solamente encontraban razones o respuestas a sus preguntas, y si eran lógicas y suficientes, proponían como su idea. No había como tal experimentos, ¿sale? Entonces, uno de los primeros filósofos que existieron en la Tierra fue Tales de Mileto. ¿Ok? Tales de Mileto, pues su nombre lo dice, venía de la región de Mileto y él propone que la materia estaba compuesta de una sustancia básica. Es decir, él se preguntaba, para este entonces ya habían descubierto la manera de obtener cobre. ¿Te acuerdas que te dije hace unos momentos que el cobre lo encontraron primero de forma pura, era escaso, pero después de pura casualidad alguien se dio cuenta que había unas piedritas azules y después de ponerlas en el fuego obtenían el mismo metal cobre que habían encontrado con anterioridad? Y entonces Tales de Mileto se preguntaba que de qué estaba hecho, si las piedritas azules estaban hechas de cobre o el cobre de las piedritas azules, o tal vez los dos tenían una sustancia básica que los hacía que al final fueran lo mismo. Y entonces esta sustancia básica, él piensa que si la Tierra está cubierta por agua, que el agua además está hay mucha abundancia, hay mares, océanos llenos de agua, pues entonces él cree que la sustancia básica de la que está compuesta los materiales que ellos conocían es el agua. Es decir, que todos muy en el fondo eran agua, y por eso éramos capaces de convertir las piedritas azules en cobre, porque al final todo era lo mismo, era agua, ¿ok? Después llega otro filósofo, que es Anaxímenes, y él no está tan contento o tan de acuerdo en pensar que el agua pudiera ser la sustancia básica. Y entonces él coincide con otros griegos en los que ellos no creían en el vacío, ¿no? Entonces, para ellos, entre la Tierra y el universo, o de la Tierra que nosotros vemos al cielo, solamente había aire. Y entonces él dice que seguramente es el aire
lo que compone de forma básica a la materia. Después llega Heráclito, que él era un hombre como de mucho carácter, y él decía que todos los materiales, como cambiaban, tenían que estar representados y tenían que estar formados por algo que representara el cambio. ¿Y qué era lo que ellos conocían que los hacía hacer cambios? Pues solamente era el fuego. Y entonces él propone al fuego como la sustancia que compone a los materiales. Por último, llega Empédocles, y él menciona que la tierra podría ser uno de los elementos que va a complementar a estos cuatro. Y entonces, además de proponer a la tierra, porque de la tierra todo nace, como las plantas, Empédocles propone que son estos cuatro elementos los que componen a toda la materia. Es decir, que estos cuatro elementos se tienen que mantener en equilibrio para que más adelante, o bueno, para que este equilibrio de distintas maneras genere todos los materiales que conocían. Es decir, que de pronto había materiales en los que predominaba el agua. Sin embargo, también el aire, el fuego y la tierra estaban presentes, aunque en menor cantidad. Había otros materiales en donde la tierra era uno de los principales, pero los otros tres estaban también ahí presentes en generando el equilibrio. Y entonces surge la teoría de los cuatro elementos. Esta teoría tiene bastante aceptación porque parecía muy lógico el pensar que todo ocurría en un equilibrio, y entonces fue una de las teorías mejor aceptadas por los griegos y por la sociedad en general. Además, esta aceptación se logra gracias a que Aristóteles, que era uno de los pensadores con más fama, digámoslo así, pues también llega a aceptar esta teoría. Y entonces, además de apoyarla, él propone el quinto elemento. Y este quinto elemento lo llamó éter, que era como un poco la espiritualidad de la materia, ¿sale? Entonces, él sí dice que sí son los cuatro elementos, sin embargo que también tendría que estar pero pues estaban hablando en el mismo canal. Aristóteles tenía fama, era altamente reconocido, y entonces las teorías que Aristóteles apoyaba eran como mucho mejor aceptadas. Entonces, eso ayudó a que la teoría de los cuatro elementos o los cinco elementos fuera súper aceptada en la sociedad, y eso dificultó la siguiente teoría. Más o menos para el año 400 a.C., hubo dos griegos, dos filósofos que se llamaban Leucipo y Demócrito. Ellos no estaban nada de acuerdo en pensar que la materia se componía por cinco elementos, y ellos propusieron, ellos sí hicieron un pequeño experimento al que hoy conocemos como las migas de pan. Y sería imaginar lo siguiente, sería imaginar que tienes un pan y que lo vas a ir partiendo, ¿ok? Lo vamos a partir a la mitad, después en otra mitad, después en otra mitad, ya vamos en octavos, y así lo vamos a ir partiendo. ¿Qué obtenemos al final? Al final hiciste tu pan en puras migajitas, ¿no?
Y entonces la idea es que Leucipo y Demócrito llegaron a esas migajitas de pan y nunca encontraron ni el agua, ni el aire, la tierra, el fuego, mucho menos el éter, ¿no? Entonces ellos decían que no, que la materia no estaba formada por esos elementos, porque no los encontraron aun cuando ya habían llegado a una migajita súper chiquita que ya ni siquiera podían seguir partiendo. Y entonces para ellos, esa migaja de pan, ellos la llamaron átomo, que quería decir sin división. Eso es lo que significa átomo. Era esa migajita que ya no se podía partir. ¿Sale? Entonces, para ellos, además, si volvían a juntar todas esas migajitas y las volvían a apretar muchísimo, pues volvían a formar con muchas dificultades el pan que tenían al inicio. Y entonces les hizo sentido pensar que la materia estaba constituida por átomos distintos que componían a cada una de las sustancias que ellos conocieron. A esto nosotros lo conocemos, al trabajo de Leucipo y Demócrito, lo conocemos como el atomismo griego. Es una aportación súper importante para el momento histórico que se vivía. Sin embargo, tuvieron una desventaja. Aristóteles no apoyó esta teoría y como Aristóteles no la apoyó, nadie más los apoyó. Todo mundo siguió creyendo en la teoría de los 4 elementos y el atomismo se quedó guardado. Pero es un hecho súper importante. Con Leucipo y Demócrito se da por terminada la época de la antigüedad. A partir de ellos empieza una nueva etapa que es la alquimia. Entonces, por el momento es todo lo que quiero compartirte. Espero que haya quedado clara y que hayas podido ir imaginando cada uno de los acontecimientos que hoy son importantes para el desarrollo de nuestra ciencia. Si tienes alguna duda, igual me lo puedes hacer saber. La verdad es que me gusta platicarte esta parte de la historia sin muchas fechas, sin muchos detalles como tal. A mí realmente lo que me interesa es destacar el acontecimiento, ¿sale? Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Muchísimas gracias. Hasta luego.